con la lección número 2 de nuestro curso que estamos tomando del programa Fundamentos PFM. Así que una vez más, mis hermanos y hermanas, no me cansaré de decirlo, bienvenidos. Este es un espacio para ustedes, para todos los que se quieren capacitar y formar. Bienvenidos a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Muy bien, como ya lo hemos hablado en otros momentos, siguiente, mi hermano, por favor. Hemos dicho de que esto es un programa que consta de 6 cursos, ¿verdad? Y ahí donde yo le he subrayado es el curso que estamos iniciando nosotros. Para poder culminar todo el programa completo debemos realizar estos 6 cursos, pero nosotros acabamos de iniciar el que está subrayado en pantalla, ¿no? El ministro y la palabra de Dios. Siguiente, mi hermano. De este curso ya hemos visto la lección uno, que fue la clase pasada, que se titulaba La Biblia, la palabra de Dios. Por eso le puse un chulito verde. Quiere decir que esta lección número uno ya la pudimos ver. Incluso realizamos el cuestionario la clase pasada. No solamente vimos la lección, sino cerramos también con el cuestionario. Y hoy tenemos el placer de poder ver la lección número 2 y esta se titula Resumen del Antiguo Testamento. Muy bien, este es el título de la lección para el día de hoy. Vamos a iniciar respondiendo esta pregunta, mis hermanos. ¿Qué es? ¿Qué es el Antiguo Testamento? Bueno, muy bien, aquí yo he puesto unos pensamientos que nos van a ayudar a condensar qué es el Antiguo Testamento. Mi hermano, siguiente, por favor, gracias. El Antiguo Testamento es la primera gran división de la Biblia y constituye el fundamento sobre el cual se desarrolla toda la historia de la redención. Esto es importante entenderlo, mis hermanos, porque a veces nosotros caemos en el error de pensar que el Antiguo Testamento no es importante y pensamos que nuestra vida, digamos, debe basarse única y exclusivamente en el Nuevo Testamento. Y aunque eso, digamos, de alguna manera es cierto porque en el Nuevo Testamento se revelan las enseñanzas del Antiguo, a veces dejamos el Antiguo Testamento por allá, relegado a una esquina y nos enfocamos solo en el Nuevo Testamento. De hecho, hay estadísticas que nos hablan de que la mayoría de cristianos ha leído el Nuevo Testamento completo y el Antiguo no. Y esto es una idea que nos ayuda a recordar la importancia que tiene el Antiguo Testamento, porque es la primera gran división de la Biblia. La Biblia no es solo el Nuevo Testamento. Si tenemos el Antiguo Testamento, debiera ser también importante para nosotros y debemos entender que es sobre el fundamento que se desarrolla toda la historia de la redención. Si no tuviésemos el Antiguo Testamento, tendríamos un vacío inmenso, porque a la postre el Nuevo Testamento es la revelación o la interpretación de ese Antiguo Testamento. Adelante, mi hermano, por favor. El Antiguo Testamento es una colección literaria antigua derivada de israelitas que habitaban en la tierra de Canaán. Recordemos que el Antiguo Testamento es escrito, como lo recordábamos en las preguntas de introducción, es escrito bajo la cultura y la cosmovisión judía del pueblo de Israel, ¿no? De aquellos que habitaban en la tierra de Canaán. Y también es muy importante tenerlo en cuenta, mis hermanos, porque podemos caer también en el error que mencionábamos en la clase pasada, y es en leer la Biblia con nuestra mentalidad occidental, con nuestra mentalidad de siglo XXI, y esto nos puede ocasionar muchos problemas, porque en realidad la Biblia fue escrita en un contexto totalmente distinto en el que nosotros nos desenvolvemos hoy día. Fue escrito en un idioma totalmente distinto y no solamente eso, agréguele también que fue escrito hace por lo menos se terminó de escribir completa hace un vacío de 2000 años. Entonces debemos ser responsables y entender que la Biblia no se escribió en Colombia, que la Biblia no se escribió bajo un contexto colombiano, sino que tenemos la tarea de ir, de estudiar, de investigar
y empaparnos un poquito acerca de la cultura y el contexto judío. Ahora, debemos tener cuidado con las raíces judías, porque el movimiento de las raíces judías lo que enseña es que debemos volver al Antiguo Testamento y practicar ahora otra vez la ley y prácticamente se enseña una salvación por obras. Pero no es esto lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que debemos volver al Antiguo Testamento, pero para estudiarlo, para entenderlo en su debido contexto, y eso nos va a dar las bases para poder interpretar y entender mucho mejor la enseñanza bíblica. Adelante, mi hermano. Muy bien, el Antiguo Testamento, mis hermanos, narra el origen de este grupo de personas y comenzando con una familia que se organizó en tribus para luego convertirse en una nación. El Antiguo Testamento comprende la historia de Dios y de su pueblo antes de la encarnación de Jesucristo, el Verbo humano, ¿no? Es lo que les mencionaba hace unos minutos. Si nosotros no tuviésemos el Antiguo Testamento, pues tendríamos un gran vacío en nuestra doctrina y creencia, porque en realidad cuando vamos a estudiar el Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta que tanto nuestro Señor Jesucristo como sus discípulos tuvieron como base las enseñanzas del Antiguo Testamento. Constantemente vemos al Señor Jesús y a los discípulos diciendo esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías, esto se cumplió, esto pasó para que se cumpliese lo que está escrito en el profeta Daniel y etcétera, ¿no? O el mismo Señor a veces acudía a la ley, ¿no? ¿Recuerdan cuando el Señor le decía a los fariseos, eh, ¿qué dice el Señor, no? En la ley y les menciona, por ejemplo, en el tema del matrimonio, les dice, en la ley está escrito que Dios creó a un hombre y a una mujer para que sean una sola carne, ¿no? Entonces, constantemente vamos a ver que los escritores neotestamentarios o los protagonistas del Nuevo Testamento, su base es el antiguo. Por eso es importante entender, mis hermanos, que el Antiguo Testamento es la base de interpretación, de entendimiento y la base de la doctrina que a la final se va a desarrollar en el Nuevo Testamento. Adelante, mi hermano. Así que vamos a ver un poquito acerca de la historia del Antiguo Testamento, mis hermanos. Y en primer lugar, vamos a ver el tema del canon, ¿no? Lo primero que aparece ahí en la historia del Antiguo Testamento es el canon. Adelante, mi hermano, por favor. Muy bien, aquí yo, digamos, gracias a Dios tenemos hoy una herramienta que es muy, si la usamos con sabiduría, nos puede ayudar muchísimo y de hecho quiero aprovechar este paréntesis para animar a las personas a que podamos echar mano de herramientas como lo es la inteligencia artificial, pero de una manera responsable, ¿no? Lamentablemente, esto es un tema que debiésemos estudiar y que nos llevaría muchísimo tiempo porque hoy día estamos en la época de la inteligencia artificial, pero muchos y lamentablemente cristianos han utilizado esta herramienta de manera que ya inhabilita la capacidad humana y le dejamos todo a la inteligencia artificial, ¿no? Encontramos incluso personas que ya no escriben ni siquiera un mensaje o se preparan para predicar, sino es la inteligencia artificial la que termina haciendo todo, ¿no? Pero en esta ocasión, mis hermanos, de manera responsable, yo le he pedido a la inteligencia artificial que me adjuntara en esta imagen esta comparación porque cuando hablamos de canon tenemos que, digamos, referirnos al Tanaj, que a la postre es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ¿no? Pero para los judíos o la Biblia hebrea se llama Tanaj. Para ellos no existe el Antiguo o el Nuevo Testamento, para ellos solo existe el Tanaj y es lo que es vigente para ellos. Ellos no creen en el Nuevo Testamento como si lo hacemos nosotros. Y aquí hay una comparación porque el origen del canon o la selección de estos libros, pues evidentemente se originan en la Biblia hebrea, ¿no? Y en el pueblo judío.
Y a pesar de que no tenemos, digamos, un medio exacto o una manera exacta para poder saber cómo se escogieron estos libros, en la clase pasada pudimos ver que la manera en cómo se escogían estos libros era direccionados por Dios, en donde había una labor del hombre y era lograr establecer unos libros que tenían un pensamiento, digamos, coherente, que se unía el uno con el otro, que no se contradecía la enseñanza de un libro con la enseñanza de otro libro. Y en realidad cuando llegamos al Nuevo Testamento ya este canon ha sido llevado a cabo por el pueblo hebreo, ¿no? Por el pueblo judío. Ya nosotros o la comunidad cristiana del primer siglo lo que hace es acepta estos libros, los recibe, los estudia y termina interpretándolos y enseñando doctrina de ellos, ¿no? Pero digamos hay unas pequeñas diferencias porque usted va a ver que en el Tanaj el total de libros son 24. Y usted entenderá que cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento que tenemos en nuestra Biblia, tenemos 39 libros. Entonces sí, es el mismo contenido porque es que en el Tanakh hay 24 y en el Antiguo Testamento que usamos hay 39. Bueno, aquí lo que se diferencia son las divisiones. Cuando usted va al Tanakh judío, se va a encontrar que hay tres divisiones, ¿no? La primera es la Torá o la ley, o lo que nosotros también conocemos como el Pentateuco, que son los cinco primeros libros de la Biblia. Entonces, esta primera división para el hebreo, para el judío, es la Torá o la ley. Luego está la segunda división, que son los Nebim o los profetas. Y en este caso, ellos, digamos, no tienen dos divisiones como tal, sino es un solo libro de profetas. Y la tercera división comprende, su nombre es los Ketuvim, que traducido al español es los escritos. Y ahí en los escritos está todo lo demás. Lo que no está en el Pentateuco y en los profetas está aquí en esta sección de los escritos. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, Salmos, vamos a encontrar Proverbios, vamos a encontrar eh, uno de los libros que me causó curiosidad porque se encuentran en el Tanaj. Es el libro de Daniel, porque se encuentra en la división del Ketuvim, de los escritos, y es porque para el hebreo Daniel, aunque tuvo visiones o tuvo, digamos, sueños, interpretó y de alguna manera profetizó, en realidad él no desempeñó una labor como tal plena de un profeta, ¿no? Por lo general el profeta era enviado por Dios para ir a predicarles al pueblo, enviarle una palabra de parte de Dios y sobre todo en el contexto del arrepentimiento, pero Daniel como tal no ocupa esta labor, sino él se cuenta la historia de su paso, ¿no? Por el imperio de Babilonia, iniciando el de los medopersas, y entonces en este caso en el Tanakh no está en los profetas, sino en los escritos. Cuando usted mira esta división, pues se va a dar cuenta que hay menos libros. ¿Por qué? Porque en el Tanakh, digamos, el primero no existe primera y segunda de Reyes. Para nosotros sí, para nosotros hay primer libro y segundo libro de Reyes, para ellos no, para ellos hay un solo libro. Tampoco hay la división de, digamos, primera y segundo libro de Crónicas. No, para ellos es un solo libro, pero para nosotros son dos, ¿no? Y así, por eso vamos a encontrar, digamos, una diferencia numérica, pero en realidad el contenido es el mismo, para que lo tengamos en cuenta. Nuestro Antiguo Testamento es el Tanaj judío, ¿no? O la Biblia hebrea, para que lo tengamos en cuenta. Ya cuando vamos a ver versiones como la que utiliza la Iglesia Católica Romana, usted se va a dar cuenta que ellos tienen 6 libros más. Y usted dirá, ¿de dónde salieron estos libros? Bueno, estos libros son los que se conocen como los libros deuterocanónicos. Y estos libros fueron escritos en el periodo del silencio, en el periodo que se basó entre la última palabra del profeta Malaquías hasta que hubo, digamos, ese despertar nuevamente con Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Entonces, en ese periodo, más o menos de unos 400 años, se escribieron muchos libros. Pero los hebreos o los judíos no los aceptaron en primer lugar porque la mayoría de estos no estaban escritos en hebreo, ¿no? No estaban escritos en el idioma que normalmente se escribían, los escritos sagrados.
Así que para ellos no eran ley. Pero por otro lado, porque cuando vamos a estudiar estos libros, aunque ciertamente hay algunos que nos van a ayudar mucho en cuanto a referencias históricas, en cuanto a lo que ocurrió en ese periodo que no tenemos mucho conocimiento de 400 años de silencio que hubo. Por lo menos la primera y segunda, Los Macabeos, es un libro que yo recomiendo para que lo podamos leer porque ahí nos cuenta lo que ocurrió en el periodo, digamos, del reinado de los Seleucidas, de los Ptolomeos, cómo se levantan estos hombres fariseos, bueno, de dónde surge ese grupo de los fariseos. Todo esto es muy bueno leerlo, ¿no? Pero esta división no la tiene nuestra Biblia porque estos libros, digamos, no los aceptó, no fueron aceptados en el canon original, aunque en la Vulgata Latina digamos, se agregan en una división aparte, nunca fueron en realidad aceptados como inspirados. Ya luego, la Iglesia Católica Romana en uno de sus concilios los hace parte de su, digamos, de su canon y lo hacen porque algunas enseñanzas de estos libros apoyan las enseñanzas que ellos promulgan, ¿no? Hay por ahí cositas que pueden sacar del purgatorio, que pueden sacar de las limosnas, de la salvación por las limosnas, y un montón de cosas ahí, ¿no? Pero entonces es importante entender que en la Biblia que nosotros manejamos no están estos libros deuterocanónicos. Por lo general están en la Biblia Católica Romana, o si usted la tiene en una Biblia protestante, digámoslo de alguna manera, eh, digamos que hay que tener en cuenta que estos no hacen parte del canon que nosotros manejamos. ¿Listo? Esto para que podamos tener una idea de las divisiones que tiene el Antiguo Testamento en el Tanaj, pero ya en la que nosotros manejamos, entendemos que tenemos ya no tres divisiones, sino cuatro divisiones, porque nosotros entendemos que está el Pentateuco, que son esos cinco primeros libros. También entendemos que hay libros históricos, que son 12 desde Jueces hasta Esther. También la tercera son los libros poéticos y sapienciales, que comprende desde Job hasta Cantar de los Cantares. Y luego tenemos la cuarta división, que son los libros proféticos. Y a su vez esta división tiene dos subdivisiones, que son los profetas mayores, que es desde Isaías hasta Daniel, y los profetas menores, que es desde Oseas hasta Malaquías. Muy bien, siguiente, mi hermano. Muy bien, entonces esta es la división, como acabamos de ver, del Tanaj. Y este canon, digamos que no podemos tener unos datos exactos, pero digamos que lo que más se aproxima es que el Pentateuco se canonizó aproximadamente en el año 400 antes de Cristo. Los profetas en el 200 antes de Cristo y los libros de los escritos más o menos en el 100 después de Cristo ya se terminaron de canonizar. Siguiente, mi hermano, por favor. Muy bien, y también vamos a encontrar, mis hermanos, el primer punto era el canon, ahora el segundo punto de la historia del Antiguo Testamento es las versiones que tenemos, ¿no? Y nosotros debemos entender, mis hermanos, que, digamos, nosotros no poseemos copias originales de los escritos del Antiguo Testamento. Esto no es posible sencillamente porque son escritos demasiado antiguos, ¿no? Algunos datan incluso de 2400 años. Nosotros sí lo tenemos, ¿no? Después de 1440 la imprenta con Gutenberg y ahora nosotros, no sé, tenemos esfero, tenemos tinta, tenemos computador, pero eso no había hace 2400 años. Entonces lo que tenemos del Antiguo Testamento obviamente son escritos confiables, pero son copias de copias de copias, ¿no? Que se iba copiando porque precisamente los materiales no tenían eh, eh, como esa capacidad de preservar como ahora nosotros tenemos tantas herramientas, ¿no? Y tenemos varias versiones
que el material nos arroja. Y veíamos que en primer lugar está el Pentateuco samaritano, ¿no? Que data del 350 antes de Cristo. Y este manuscrito preserva una forma antigua del texto hebreo, a pesar de no ser una versión completa debido a que omite los profetas y los escritos. Es una versión que contiene solamente el Pentateuco, ¿no? Pero preserva una forma antigua del texto hebreo, ¿no? Y es muy importante para los estudiosos del Antiguo Testamento. También tenemos los targúmenes arameos, y el término targum significa versión. Y es una referencia a las diversas versiones del canon judío en circulación durante el periodo del exilio. Quiere decir que cuando el pueblo de Judá fue exiliado, digamos, se copiaron y habían varias copias o versiones que circulaban, ¿no? Y de hecho en el periodo del exilio es cuando el pueblo se esfuerza muchísimo más por perseverar y preservar su cultura, sus enseñanzas, lo que habían sido enseñados desde su niñez, y por eso hay todas estas versiones que se conocen como targúmenes arameos, ¿no? También tenemos una que es ciertamente, si no es la más importante, al menos es una de las más importantes, y es la Septuaginta. La Septuaginta, mis hermanos, es el término griego para el número 70, y esta se refiere a la traducción griega de las escrituras judías. Recuerde que cuando Alejandro Magno conquistó el mundo, que se conocía en ese momento el proceso de helenización, o sea, el proceso de culturizar con la cultura griega todo ese mundo conocido, se arraigó y se esparció a través de ese imperio, ¿no? Y como resultado el mundo comenzó a hablar en griego. Y los judíos en la diáspora, o sea, los que estaban esparcidos por todo ese imperio griego, los que vivían fuera como tal de la tierra de Israel, pidieron una traducción al griego de sus textos sagrados. Y esta Septuaginta tuvo un origen en la ciudad capital de Alejandría, en Egipto. Se habla que fue más o menos entre los años 250 y 100 antes de Cristo. Y hay una leyenda muy interesante que habla de que se le dio la tarea a 6 eruditos de cada una de las 12 tribus para que tradujeran los textos de forma individual. Y al completarse la traducción, el resultado que dieron es que cada uno de los 72 textos fue una traducción idéntica del texto hebreo, ¿no? Y esto se cuenta que es una leyenda. Algunos dicen que no hubiese podido ser posible, pero como el judío o el hebreo era tan celoso de la palabra, muy seguramente hicieron un trabajo muy riguroso, y yo no dudo de que las versiones hayan sido idénticas porque de hecho ellos incluso tenían un respeto tal por las escrituras que se cuenta que cuando llegaban al nombre de Dios, iban, se bañaban, se cambiaban sus vestidos e incluso utilizaban una pluma para escribir solo el nombre de Dios, y luego tomaban otra para retomar el escrito. Así que creo que fue evidentemente un proceso bastante arduo y consciente, y resultó en la Septuaginta, que a la postre es la versión que vamos a notar cuando estudiemos, que es la versión que cita constantemente Jesús, los apóstoles. Quiere decir que es la versión que era popular en el primer siglo, la versión griega, ¿no? Porque aparte de que se tradujo al griego y el griego era el idioma más común en el imperio, digamos que al traducirse esta versión también se ordena en la manera en como ahora nosotros la tenemos, ¿no? Desde la Septuaginta es que se cambia ese orden. En el Tanaj tenemos el orden que acabamos de mirar, pero la Septuaginta hace ahora este orden que nosotros tenemos ahora, ¿no? Agregando el Pentateuco, los históricos, los sapienciales y los proféticos al final, ¿no? Y por último tenemos las versiones siriacas. Y este término se refiere a las versiones traducidas a un dialecto del arameo. Quiere decir que es una variación del idioma arameo, ¿no? Por eso se habla también que la Biblia fue escrita no solamente en hebreo, sino en arameo, en el Antiguo Testamento, y específicamente los escritos de Daniel. Se habla que son los que están escritos en arameo, pero también hay copias
en ese mismo idioma, ¿no? Del Antiguo Testamento. Adelante, mi hermano, por favor. Muy bien, vamos a ver un poquito acerca del contexto geográfico y esto también es muy importante porque sé que muchas personas en las iglesias no saben mucho acerca de la geografía o de dónde está ubicado o estaba ubicado el antiguo Israel o el antiguo Canaán y todas estas cosas, ¿no? Que a veces pasamos por alto. Así que adelante, mi hermano. En primer lugar, yo adjunté aquí un mapa mundi, ¿no? Que el que conocemos hoy día. Claramente, en la época del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el continente americano no se conocía. Para ellos era desconocido este continente. Y el mundo conocido en ese entonces era el continente europeo, el continente asiático y el continente africano. Pero yo les estoy agregando el mapa mundi completo para poder contextualizar más o menos y que podamos entender dónde se ubica, ¿sí? Porque a veces nosotros hablamos de Israel, hablamos de aquellas ciudades y pueblos que menciona la escritura, pero nosotros no tenemos idea de dónde están ubicados. Entonces, si mi hermano me ayuda, me gustaría que hagamos un zoom primero para que tengamos en cuenta en dónde estamos ubicados nosotros, ¿no? Nosotros estamos en Colombia, como todos lo sabemos, pero para que podamos ubicarnos, no sé si puedas hacer ahí un zoom, mi hermano. Exactamente. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, si ustedes logran ver en la parte de Sudamérica, digamos, en el norte de Sudamérica estamos nosotros, que es el mapa de Colombia y en este mapa está de color verde. Vamos a esperar un Perdón, momentico, mi dame hermano. un momento que se nos descuadró aquí por hacerle el zoom. Entonces, dame un momento, ya me organizo. Dale. Aquí estamos. Listo, acá volvemos y el zoom. Muy Y, bien, mi hermano. Entonces, ok, ya me di cuenta qué pasó. Que cada vez que trato de moverlo es que se desorganiza, pero ya sé por dónde es el tema. Mil disculpas, hermanos. tranquilo, mi hermano, no te Ahora sí. preocupes. Muy bien, entonces, si nosotros estamos ubicados en el norte de, mm, de América del Sur, es el mapa verde de Colombia, usted lo conoce, y si miramos hacia la derecha, lo que vamos a encontrar en primer lugar es el continente africano, ¿no? Arriba del continente africano está el europeo y un poquito más a la derecha ya está lo que es el continente asiático. Y si me puedes ayudar, mi hermano, a darle un poquito no sé si le puedes dar más zoom, si no, no te preocupes. Pero si usted logra ubicar ahí la parte que dice Egipto, que está en verde, luego dice Irán, Turquía, bueno, este es un mapa actual de nosotros, pero ahí era donde estaba ubicado más o menos el territorio que digamos narra las historias bíblicas, es más o menos ahí donde dice Turquía, Siria, Jordán, Egipto, Irak, Irán. Todo ese territorio es del cual nos habla la escritura, ¿no? Esto lo hago para ubicarlo un poquito a usted geográficamente, pero a continuación ya hay un mapa digamos, ese territorio, lo que se conoce como el antiguo cercano oriente. Pasemos a la siguiente, por favor, mi hermano. Ese territorio en el cual acabamos de hacer zoom es este mismo, ¿no? Pero aquí ya está, digamos, un poquito más cerca y si usted logra ver ahí se ve también Egipto, ya en ese momento estaba lo que se conocía como Anatolia en el Asia Menor y ahí en donde está el Asia Menor es donde estaban ubicadas las 7 iglesias del Apocalipsis, mis hermanos, para que usted también digamos vaya contextualizando. Si puede ver ahí la isla de Chipre, esa isla de Chipre es en donde se encontraba Tito, en donde Pablo le ordena
que bueno, que prepare ministros, que levante ministros en esa isla, porque bueno, los ministros de esa isla estaban haciendo desastres y aparte de que estaban viviendo vidas inmorales, estaban judaizando, ¿no? Y ya usted va a ver también aquí el territorio como tal de Israel. Ahí se ve dónde era Samaria, Jerusalén, la tierra de Judá y de Israel, ¿no? Ahí vemos a su alrededor es lo que es Siria, lo que es Asiria, Babilonia. Entonces, todas estas cositas, mis hermanos, también es, digamos, importante entenderlo para que nosotros podamos tener una visión mental y geográfica de los lugares que la escritura nos menciona, ¿no? Porque a veces leemos todos estos lugares, pero pues no sabemos de dónde son, en dónde quedan, en dónde están ubicados en el mapa del planeta. Pues aquí hemos hecho el ejercicio para que usted pueda ubicarse un poquito. Adelante, mi hermano. Muy bien, ahora vamos a ver algo muy importante y es la cronología de ese Antiguo Testamento. Si usted quiere leer y entender de una mejor manera el Antiguo Testamento, es muy importante que tenga en cuenta esta cronología. ¿Qué significa cronología? Que es un orden en el tiempo. Cuando usted va al Antiguo Testamento de su Biblia, se va a dar cuenta, o si no se ha dado cuenta, hoy se lo voy a decir que ese Antiguo Testamento no está organizado cronológicamente, porque de hecho usted se va a dar cuenta, mi querido hermano y mi querida hermana, que digamos usted está leyendo un ejemplo, los profetas menores, y luego vamos a encontrar. Perdón, en los libros de sabiduría usted va a encontrar el libro de Salmos, de Proverbios, y luego usted va a encontrar los libros de los profetas mayores, los profetas menores, y antes de esos libros usted va a encontrar, digamos, en los libros históricos lo que es profeta, lo que es los libros de reyes, los libros de crónicas, y ahí ya nos cuentan toda la historia de los reyes, pero cuando usted ya pasa a los de sabiduría y llega a los profetas, es como que se devuelve en el tiempo, porque en realidad los profetas que están después de Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, esos profetas están al mismo tiempo con el libro de Reyes y Crónicas. Entonces es como que debemos tener en cuenta el orden en el que está escrito el Antiguo Testamento o poder tener en cuenta esta cronología para poder estudiarlo de una mejor manera. Adelante, mi hermano, por favor. Así que a pesar del hecho de que el Antiguo Testamento es histórico en naturaleza, no es un libro de historia, lleno de hechos y fechas al que pueda hacerse referencia específica y se puedan recoger los hechos en forma cronológica. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Como son escritos súper antiguos, usted no va a encontrar como ahora nosotros que nos ubicamos más fácil en la historia, ¿no? Un ejemplo, si quisiéramos recordar cómo surge el movimiento pentecostal, pues nosotros nos vamos a comienzos del siglo XIX o a comienzos del siglo XX, perdón. Entonces, ahí nos ubicamos ya en una fecha y ahí vamos a encontrar día, mes, año. Pero en el caso del Antiguo Testamento son relatos en los cuales los escritores no fechaban, aunque hay algunos escritos que sí, por lo menos los escritos de los profetas menores, algunos ubican en los meses que tenían ellos en su calendario, en los días que tenían ellos en su calendario, pero en realidad los años es donde se pierde un poco esa exactitud, ¿no? Entonces, aunque en esencia el Antiguo Testamento es historia, es un libro histórico como tal, no es un libro de historia como nosotros lo conocemos hoy día, ¿no? Y no tenemos fechas exactas al cual nosotros podamos referirnos muchas veces. En su mayoría son fechas aproximadas, que cuando hacemos un estudio del texto y digamos estudiamos la historia al mismo tiempo, pues podemos fechar aproximadamente y así, digamos, tener una referencia, pero específicamente no podemos tener fechas específicas y exactas, ¿no? Pero digamos el poder estudiar esta cronología nos va a ayudar a ubicarnos mucho en el espacio-tiempo del desarrollo del Antiguo Testamento. Adelante, mi hermano, por favor.
Así que, ¿cuál es el primer periodo que vemos en el Antiguo Testamento? Bueno, el primero se llama el periodo primigenio y comprende desde el Génesis 1 hasta el Génesis 12. Y en esos capítulos no fueron, esto que les voy a leer a continuación es para que podamos, digamos, procesarlo, ¿no? Y que podamos entenderlo porque también es muy importante. Este espacio del 1 al 12 no fue escrito para basar de forma histórica su entendimiento de la creación y del comienzo del mundo. En vez de ello, los autores trataron deliberadamente de comunicar algo importante acerca de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no eran historiadores como los que conocemos hoy día nosotros, ¿no? Que, digamos, narran cada hecho exactamente con su fecha, con los sucesos exactos, como sucedió, sino que más allá de eso, los autores, y en este caso se dice que es Moisés quien escribe el libro de Génesis, más allá de dar un dato histórico, lo que él quiere es comunicar algo importante acerca de Dios a través de ese escrito, ¿no? Y en el capítulo 1 al 12 vamos a encontrar algo curioso y es que encontramos un patrón de creación, pecado y exilio, ¿no? Primero vamos a ver que Dios creó el mundo, él crea a Adán y a Eva y ellos pecan, pero Dios es misericordioso y los exilia del jardín, ¿no? Luego vamos a ver que Caín asesina a su hermano y Dios es misericordioso y lo exilia o lo destierra, ¿no? Luego vamos a ver que el pueblo peca y Dios envía el diluvio, pero no es exiliado o es salvo a través del arca, ¿no? Y el pueblo, en último lugar, el pueblo peca, edifica la torre de Babel y Dios una vez más es misericordioso y los exilia, ¿no? Los esparce según su idioma. Entonces vamos a ver en estos 12 capítulos ese idioma, ¿no? De que el hombre peca y Dios tiene misericordia una vez y otra vez con ellos. Adelante, mi hermano. El segundo periodo que encontramos en el Antiguo Testamento ya comprende desde el Génesis 12 hasta el 50, y aquí vamos a encontrar la historia de los patriarcas, ¿no? Básicamente son Abraham, Isaac y Jacob con sus esposas. El material nos habla no solamente de los patriarcas, sino de las matriarcas, entendiendo que el papel de las esposas de estos hombres también jugaron un papel importante y fundamental. Así que desde el Génesis 12 al 50 vamos a encontrar la historia de cómo Abraham es llamado de la tierra de Ur de los Caldeos, de cómo Dios le hace a él la promesa de que de él iba a venir una descendencia y de él iba a venir, digamos, esa promesa que al final Pablo viene a decir que esa simiente iba a ser Cristo, y de Abraham viene Isaac, y de Isaac viene Jacob, y de Jacob vienen sus hijos. Y vamos a ver toda la historia del llamado de Abraham, digamos, el inicio y el origen del pueblo de Israel, y cómo Dios, digamos, hace pacto con este pueblo y los lleva a la tierra de Egipto. Bueno, todo eso está desde Génesis 12 hasta Génesis número 50, ¿no? Capítulo 50. Ya luego de eso, adelante mi hermano, vamos a encontrar el tercer periodo en esa cronología y es el éxodo y el peregrinaje por el desierto. Y aquí es donde ya, digamos, empezamos a fechar aproximadamente y se habla de que el éxodo ocurrió más o menos en el 1250 antes de Cristo. Y toda esta historia, pues la vamos a ver contenida en los libros de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. En estos cuatro libros vamos a encontrar todo este relato del Éxodo. ¿Cuál es el Éxodo? Cuando Dios liberta al pueblo de Egipto a través o a manos de Moisés y sus hermanos, ¿no? Que los libera de la esclavitud de Egipto. Ahí empieza un éxodo, porque ellos salen al desierto y duran 40 años en ese proceso digamos, de salir de la tierra de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Son 40 años y estos libros nos van a decir qué ocurrió en esos 40 años que ellos están en el desierto, ¿no? Y empieza desde la liberación en Egipto hasta que Moisés muere, ¿no? Y ya luego vamos a encontrar el siguiente periodo. Adelante, mi hermano.
y el siguiente periodo ya va a ser la conquista de Canaán, ¿no? Y en la conquista de Canaán, pues usted va a encontrar que más o menos en el 1250, 1200 antes de Cristo, es el libro de Josué. Y Josué nos va a narrar la historia de cuando llegaron a la tierra prometida, cuando Dios les entrega la tierra que les prometió, cuando ellos entran a esa tierra que, digamos, se les había prometido incluso desde Abraham, y ellos se esfuerzan para poder tomar esa tierra, ¿no? Aunque al final Dios lo primero que les dice es no se vayan a unir con los pueblos paganos, no vayan a adorar a sus dioses, y esto es lo primero que hace el pueblo, ¿no? Entonces ahí empieza otra historia y otro periodo que ya, digamos, se conoce como la historia deuteronomista, ¿no? Y en la cronología, después de que Josué introduce a la tierra, a Israel a la tierra prometida, ya se conoce este periodo como la historia deuteronomista, y es la historia de Israel desde el momento en que entra a esa tierra prometida hasta el momento del exilio. ¿Cuál exilio? Cuando, digamos, son derrotados ambos imperios, eso lo vamos a ver más adelante, ambos reinos, el reino del sur, el reino del norte, y ellos terminan siendo, digamos, esclavos del imperio de Babilonia, ¿no? Entonces, estos libros ya nos va a contar esa historia desde Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes, ¿no? Y a su vez, Crónicas es prácticamente muy parecido a Reyes, aunque tienen intenciones totalmente distintas, ¿no? Eh, Aquí yo he adjuntado una imagen que había en el material y le he adicionado algunas otras cositas que son importantes, ¿no? Aquí nos habla, cuando usted empieza el libro de Samuel, se va a dar cuenta que el libro de Samuel inicia con el llamamiento de Samuel, y bueno, Samuel viene a ser luego el profeta, sacerdote y al mismo tiempo, digamos, fungía como juez, que era una especie de rey, ¿no? También, pero no era un rey exactamente, hasta este punto no, Israel no se regía por monarquías. Y es en ese momento en que el pueblo le dice a Samuel, nosotros queremos que Dios nos dé un rey, porque todas las naciones tienen rey, pues nosotros también queremos rey. Y Dios, a través del profeta Samuel, les dice que si les pone rey, el rey los iba a esclavizar, les iban a poner impuestos, iban a tomar a sus jóvenes como esclavos, como soldados. Bueno, les advierte. Y aún así el pueblo dice, no, pues no queremos que Dios nos gobierne. En pocas palabras, queremos un rey como todas las naciones. Así que Samuel se pone muy triste y Dios le dice que ponga rey sobre ellos, porque no es a Samuel al que están desechando, sino a Dios. Y resulta que el pueblo, así como es usted y como soy yo, miran dentro del pueblo de Israel y había uno que sobresalía en altura, ¿no? Y este es Saúl. Entonces el pueblo dice, no, pues si vamos a tener un rey, vamos a poner al más grande, al que es más imponente de todos nosotros, y ese que sea nuestro rey, ¿no? Así que el pueblo elige a ese rey, y ustedes ya saben cómo resulta la historia de Saúl, ¿no? Un rey cobarde, un rey que le importaba más su reputación que su integridad, un rey que incluso luego intentó matar al verdadero rey que Dios ungió. Todo un desastre, ¿no? Pero luego Dios en su misericordia pues unge al rey David, ¿no? Todos conocemos la historia de David, y David viene a ser ese rey que unifica al reino, que digamos se fortalece, y su paso por el reino de Israel logra conquistar la tierra de Israel, logra echar fuera a los filisteos, y le va a entregar luego a su hijo un reino totalmente pacífico, por decirlo así. Cuando usted lee la historia de Primera de Reyes, que empieza con Salomón, se va a dar cuenta que el reinado de Salomón fue el reinado más glorioso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fue el rey más rico, fue el rey
al que todos respetaban, fue el rey del cual sus soldados tenían la armadura de oro, el palacio, todo estaba hecho de oro. Pero resulta, mis hermanos, que en el 922 hay una división. Y esto se narra también en el libro de Reyes. Y allí vamos a ver, mis hermanos, que después de haber sido un reino, digamos, unificado, glorioso, hasta Salomón, después de que David le entregó un reino unificado a su hijo Salomón, luego vamos a darnos cuenta que a causa del nieto de David, el hijo de Salomón, que era Roboam, bueno, se divide el reino, ¿no? Usted recordará esa historia en la cual Roboam ya tenía que reinar y entonces él va y busca consejo y los ancianos le dicen, bueno, usted tiene que gobernar mejor que su padre, tiene que bajarle las cargas al pueblo. Le da buenos consejos, ¿no? Pero dice que él se va a las personas que crecieron con él. Y dice que estas personas lo mal aconsejan, le dicen, no, si su papá fue duro, usted tiene que ser más duro para que el pueblo lo respete. Y en fin, eso es lo que ocasiona al fin y al cabo la división, porque Roboam amenaza al pueblo de ser incluso más duro de lo que fue su padre. Y aquí ocurre esta división, ¿no? Y se divide, ya no son un solo reino unificado, sino ahora vamos a tener el reino del norte, en donde va a reinar Jeroboam, que va a ser el primer rey de ese reino, y el reino del sur, en donde el primer rey de ese reino es Roboam. ¿Cuál era la ciudad? Bueno, la ciudad en el reino del norte era Israel y la ciudad en el reino del sur era Judá. La capital era Samaria en el reino del norte y la capital del reino del sur era Jerusalén. En el tema del reino del norte, los reyes era el que cayera, por decirlo de alguna manera. No había una dinastía, no había una sucesión como tal respetada. Pero en el caso del Reino del Sur es por donde se preservó la línea davídica y teníamos que los que fueron reyes siempre fueron sucesores de David. Y por esa misma línea es que, bueno, se conserva la línea mesiánica, ¿no? De donde va a venir luego el Señor Jesús. Tenemos que en cada reino tenían unas casas de adoración. En Judá tenían el templo en la ciudad de Jerusalén, pero resulta que en el Reino del Norte hacen dos templos o dos casas principales donde se adoraba y eran las casas de Dan y Betel. Y esto lo hacen los reyes del norte con una sola motivación y es para que el pueblo que se fue con ese reino no tuviera que ir al reino del sur a adorar a Dios, sino que pudieran quedarse ahí, porque los reyes temían de que se quedaran en ese reino, ¿no? Y una manera de mantenerlos en el reino del norte fue que se les creó sus propios templos y lugares de adoración, pero luego esto se corrompe porque ahí vamos a ver que se adoraban otros dioses, se hacían otro tipo de sacrificios, un desastre, ¿no? Y en cuanto a la evaluación teológica, vamos a encontrar que en el Reino del Norte todos los reyes hicieron lo malo delante de Dios. No hubo un solo rey bueno, ¿no? Y se habla de más o menos 21 reyes, 21, 22 reyes, y no hubo uno que hiciera lo bueno delante de Dios. El Reino del Norte cae a mano de los asirios en el 722 antes de Cristo, precisamente por su inmoralidad, por su vida pecaminosa, por su rebeldía, porque Dios ya les había dicho una y otra vez que ellos debían arrepentirse, en alejarse de sus dioses, echar fuera todas esas estatuas, bueno, todos estos dioses falsos, ¿no? Y ellos no quisieron, dirigidos por sus reyes, al contrario, a veces hasta empeoraban, ¿no? Entonces, Dios trae juicio a través del imperio de Asiria y los destruye en el 722. Ya en el reino del sur vamos a ver que hay una mezcla de reyes buenos y reyes malvados, ¿no? Hay algunos que hicieron lo malo, hay algunos que hicieron lo bueno, que son la minoría, pero la mayoría en realidad hicieron lo malo también delante de Dios. Y vamos a ver que su final no es distinto al reino del norte. De hecho, una de las quejas o de los reproches que Dios le hace al pueblo de Judá, al reino del sur, es que aún viendo lo que le ocurrió a su hermana,
el reino del norte, que fue destruido a causa de su rebeldía, a causa de su pecado, aún viendo eso, ellos no enderezaron su camino, sino que también hicieron lo mismo, ¿no? Y digamos el tope o el colmo de la lista es el rey Manasés, que él, digamos, introduce muchísimo la idolatría, la adoración a otros dioses, mete dioses falsos en el templo de Dios, y bueno, y Dios los sentencia, y al final este pueblo también termina igual que el reino del norte, ¿no? Ajusticiados por la mano de Dios a través del imperio de Babilonia. Así que más o menos este es el orden que tenemos a través de la imagen y si usted se da cuenta, es ahí donde termina este periodo y va a iniciar otro periodo que ya es el periodo conocido como el periodo posexílico. ¿Por qué el periodo posexílico? Porque después de que ya estos pueblos son exiliados de su tierra, son esclavizados por los asirios, los babilonios, eh, ellos van a tener una oportunidad porque aunque Jeremías y otros profetas le habían advertido al pueblo que iban a caer, que iban a ser destruidos, que Dios iba a enviar castigo a causa de su rebeldía, al mismo tiempo los profetas también hablaban y Jeremías es uno de los que habla puntualmente de que se levantaría un gentil que les iba a hacer, digamos, iba a ser instrumento de Dios para que ellos volvieran a su tierra y reconstruyeran, ¿no? Y es el rey Ciro. Adelante, mi hermano. Así que en este periodo empieza más o menos en el 586 antes de Cristo hasta el regreso del primer remanente a Jerusalén en el año 537, ¿no? Y aquí es cuando ya Ciro da la orden para que las personas o las personas de Israel o los judíos puedan volver a su tierra y empiecen a reconstruir. Entonces este ya sería el último periodo del Antiguo Testamento. Adelante, mi hermano. Aquí vamos a encontrar los libros de Ageo, Zacarías, Esdras y Nehemías. Y vamos a encontrar que cuando ellos regresan, después de haber sido esclavos en Babilonia, después de que pasaron 70 años en Babilonia siendo esclavos, algunos se acostumbraron, ¿no? Algunos, digamos, hicieron vida en Babilonia, pero otros estaban ansiosos de volver a su tierra, de poder reconstruir, y ahí es donde vamos a ver cómo hay algunas partes en el pueblo que lidera a estos líderes que subrayo aquí y que cumplen una función. En primer lugar, vamos a ver que Zorobabel es el que lidera la reconstrucción del templo. Luego vamos a encontrar que Esdras va a liderar la restauración de la ley, ¿no? La enseñanza nuevamente de las escrituras. Nehemías, quien va a liderar que se reconstruya el muro, la muralla de la ciudad, ¿no? Y ya luego de que se ha reconstruido todo, pues el pueblo, adivine, se corrompen una vez más, ¿no? Y vuelven y hacen sacrificios impuros y todo el tema. Así que Malaquías tiene que renovar la fidelidad espiritual y les recuerda de dónde Dios los sacó y la oportunidad que les dio de reconstruir otra vez y de cómo se estaban pervirtiendo una vez más y hace un llamado a renovar esa fidelidad espiritual, ¿no? Malaquías es el profeta que Dios usa para decirle al pueblo que sus sacrificios no los recibía porque estaban haciendo sacrificios como les parecía bien a ellos, ¿no? No como Dios mandaba. Incluso se habla de que estaban sacrificando animales enfermos cuando eso no era permitido por la ley y no se debería hacer de esa manera. Muy bien, adelante, mi hermano. Bueno, ya este es el último punto y con este vamos aterrizando la clase. Después de haber ese orden cronológico del Antiguo Testamento, ahora la pregunta es, el Antiguo Testamento, ¿cómo lo debiéramos ver hoy entonces, en el siglo XXI, ¿no? Teniendo en cuenta que es un escrito tan antiguo, entonces,
qué relevancia tiene para nosotros y cómo debemos nosotros mirarlo. Adelante, mi hermano. Y en primer lugar, se habla de un lente posmoderno, ¿no? Y es el problema que yo les mencionaba al principio de la clase. Nosotros somos lectores modernos y vivimos en un mundo posmoderno. Es un mundo muy distinto al que se vivió en el contexto donde se escribió el Antiguo Testamento y donde se vivió el Antiguo Testamento, ¿no? Y nosotros a menudo nos vemos tentados a moldear ese texto a nuestra manera de ver y pensar de ahora. Entonces, esto es muy peligroso porque nosotros vamos a tener que entender a veces que la cultura en la que se desenvolvió ese Antiguo Testamento es muy difícil, es muy diferente a la que nosotros hoy practicamos o vivimos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hoy día se habla de incluso de que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al del Nuevo, porque ahí vemos guerras, porque ahí vemos, digamos, un maltrato a la mujer, porque ahí vemos cómo digamos, los hombres tenían varias mujeres, bueno, un montón de cosas que a nosotros nos puede causar ruido, pero que en su momento y por temas de cultura quizá eran normal. Y aunque hay cosas que no eran aceptables delante de Dios, por el tema de cultura, digamos que se permitía, pero no necesariamente era no se agradaba a Dios de todas las cosas que se practicaban y habían otras cosas que se practicaban y que nosotros debemos entenderlas en su contexto para poder extraer mejor la enseñanza. Por ejemplo, el tema del matrimonio en el Antiguo Testamento es muy distinto a lo que nosotros entendemos hoy como matrimonio en nuestra cultura, digamos, del siglo XXI. De hecho, hoy en el siglo XXI la gente no se quiere casar, le huye al matrimonio. Cuando hablan del matrimonio incluso se usa la palabra que a mí no me causa ninguna gracia y es el tema del matricidio. Y se dice que para qué casarse, que casarse daña la relación y bueno, es una cultura en la que vivimos lamentablemente. Pero en el Antiguo Testamento esto era una de las prácticas más sagradas y más importantes, ¿no? De hecho, se celebraba una semana completa y tenía todo un ritual, todo un proceso de celebración. Y bueno, sería genial que pudiésemos estudiar todas estas cosas para que nosotros entendamos mucho mejor la enseñanza bíblica, porque no podemos caer en el error de intentar entender el Antiguo Testamento con nuestra mentalidad del siglo XXI y la cultura del siglo XXI. Adelante, mi hermano. Muy bien, y también para finalizar debemos, digamos, hacer un énfasis en cómo nosotros, como pentecostales, vemos ese Antiguo Testamento, ¿no? Cuando se habla de praxis, se está hablando de práctica. Bueno, cuando usted escuche esa palabra praxis, se habla de práctica. La interpretación pentecostal y la práctica para la iglesia. Nosotros como pentecostales nos esforzamos, tratamos de leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, pero siempre nos preguntamos a dónde vemos a Jesús y de qué manera se han cumplido las profecías tocantes a ese Mesías y en qué lugares vemos al individuo y a la iglesia en el Antiguo Testamento, ¿no? Nosotros le damos la importancia al Antiguo Testamento que debemos darle porque de ahí parte todo, ¿no? En el Antiguo Testamento vamos a ver sombras, tipos, figuras de Jesucristo, figuras como el cordero que se sacrificaba, que más adelante Juan va a decir, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Figuras como el templo, cuando luego Jesús en el libro de Juan dice que si destruyen ese templo, él lo iba a reconstruir en 3 días. Y dice Juan ahí que él decía eso hablando de su propio cuerpo. Vemos figuras como el carnero en aquella zarza enredado cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y bueno, vemos a Jesús en un montón de escritura en el Antiguo Testamento que ya nos
avisaban, que como lo dice Pablo en el libro a los Colosenses, que eran sombra de lo que iba a venir, ¿no? Nos mostraba la figura de Jesús. Entonces nosotros vemos el Antiguo Testamento y nos preguntamos en dónde podemos encontrar a Jesús y de qué manera se han cumplido esas profecías o en qué lugares podemos ver a Jesús y a la iglesia también en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque de cierta manera Dios ya había hablado acerca de la injerción a los gentiles, ya había hablado de que iba a ser un solo pueblo, bueno, un montón de cosas que la base está siempre en el Antiguo Testamento. Adelante, mi hermano. Muy bien, mis hermanos, hasta este punto hemos terminado la clase, ya lo que seguiría es el cuestionario, pero quisiera saber si tiene una pregunta, que le gustaría hacer una pregunta, y bueno, aquí estamos para resolver sus dudas, ¿no? Si tuviéramos que ubicarlos, pues estos estarían más o menos en la época de David y Salomón, que son los que más o menos tienen que ver con los escritos de estos dos libros. Pero históricamente ya Nehemías es, digamos, de los últimos, porque ya Nehemías es el que anima a reconstruir la muralla. Ya está en el periodo posexílico. Ok, pasó. Entonces más o menos serían terminando Samuel y antes de empezar Reyes, ¿sí? Más o menos serían por ahí los salmos que dijo. Exactamente, exactamente ahí, justamente ahí, mi hermano. Gracias, pastor. Bueno, por aquí IDP Estancia está levantando la mano. Sí, buenas noches, pastor. Yo tengo una... Ah, bueno, soy Mateo, sí. Ah, Eh, qué bueno, Mateo, qué bueno que la juventud también esté aquí conectado, eso me alegra mucho. sí, sí. Es que tenía una duda sobre en qué punto en el orden cronológico va ubicada Job. Bueno, Job, Mateo, se habla de que es uno de los libros más antiguos. De hecho, algunos dicen que Job es contemporáneo incluso con Abraham. Entonces, pudiéramos decir que Job es incluso uno de los primeros libros cronológicamente hablando, ¿no? Ok, listo. Muchas gracias, pastor. Vale, Mateo, gracias a ti por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos? Sí, así. Antes de convertirse en los israelitas, el pueblo del Antiguo Testamento eran habitantes nómadas de la tierra de... ¿Qué dicen ustedes, mis Canaán, hermanos? Canaán. De la Mesopotamia. tierra de Canaán. Muy bien, entonces sería la segunda opción, Sí, sí, Canaán. bajo el micrófono. Muy bien, muy bien. La tierra de Canaán. Vamos con la segunda, dice. El Antiguo Testamento eh, puede ser referido como, ¿qué dicen ustedes? La Torah. La Torah. No, El canon judío. Canon judío. Canon judío. Canon bien, judío. sería el Tanaj. ¿Por qué el Tanaj? Porque el Tanaj El libro es sagrado. el libro sagrado completo para el hebreo, ¿no? La Torá vendría siendo ¿qué? Vendría siendo la primera división de esa Tanaj. Recuerde que cuando hablamos de Tanaj es el nombre que el hebreo le dice a su libro que para ellos no es el Antiguo Testamento, para ellos es su libro sagrado, el Tanaj. Pero para nosotros es el Antiguo Testamento y dentro de ese Tanaj la primera división es la Torá, pero en este caso la respuesta correcta es la respuesta número 3, Tanaj. Muy bien, mis hermanos, vamos avanzando. Está muy bien que vayamos aclarando para que sepan por qué es la respuesta correcta. Muy bien, esta dice, los libros de los profetas fueron canonizados antes, después, a la misma vez o no se sabe cuándo de los escritos. ¿Qué dice usted? Antes A de los ver, escritos. muy Antes. bien. Muy bien, fueron canonizados antes. Recuerde que los escritos fueron los últimos que se canonizaron. Los primeros fue la Torá, los segundos fue los profetas, los terceros eh, vienen a ser
ahora ya me enredé. Está la Torá, los profetas y de último los escritos. Sí, estoy bien. Entonces, si en este caso los profetas fueron antes de los escritos, porque los escritos fueron los últimos que se canonizaron. Entonces es la respuesta número uno, ¿no? La A, antes que. Adelante, mi hermano. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿los targúmenes arameos estuvieron en circulación durante... ¿Cuál dice usted que es la respuesta correcta? El Periodo periodo de del exilio. el periodo de exilio. Periodo de Mu- exilio, sí, señor. Muy bien, muy bien. Durante el periodo de exilio, ¿cuál fue ese periodo de exilio? A ver, ¿quién me dice? El último periodo, antepenúltimo periodo. El periodo en el cual el imperio de Babilonia ya destruye la ciudad, el templo y se los lleva, ¿no? Entonces, una de las soluciones o de digamos, lo que le tiene que hacer el pueblo de Israel en ese momento es tratar de que sus enseñanzas y su cultura sobreviva. Entonces, estos targúmenes o estas versiones en arameo se dispersan o se, digamos, circulan durante el periodo del exilio. Muy bien, entonces sería la respuesta número 2 o la B. Muy bien, seguimos, mis hermanos. La Septuaginta tuvo su origen en la ciudad capital y fue una traducción al idioma. ¿Qué dicen ustedes? Alejandría. Y griego. La A. Muy bien, muy bien, muy bien. Se llevó a cabo en la ciudad capital de Alejandría, en Egipto, y fue traducida al idioma griego. A ver, ¿quién me recuerda por qué se llama la Septuaginta? Porque viene en número 70. Muy bien, así es, mi hermana. Muchas gracias. Porque se escogieron a 6 eruditos de cada tribu y eso da un número de 72, pero se redondea a 70 y Septuaginta lo que significa es eso, 70 o los 70. Y estas 70 personas o 72 personas traducen del idioma hebreo al griego y se crea lo que se conoce como la traducción de la Septuaginta, ¿no? Muy bien, entonces es la opción número 1 o la opción número A. Seguimos. Muy bien, la Septuaginta tiene un gran significado cultural e hizo posible que las escrituras hebreas estuvieran disponibles a todo el imperio de Griego. Imperio griego. Muy bien, recuerde que la Septuaginta se traduce en la capital de Egipto, que es en Alejandría, y en ese momento está imperando el imperio griego, ¿no? Y digamos, a manos del emperador o del rey Alejandro el Grande, ¿no? Alejandro Magno, como se conoce en la historia. Entonces, en esta pregunta es la opción número 3 o la opción número C, como usted quiera llamarle. La siguiente pregunta dice, en el creciente fértil hubo 3 superpotencias disputándose el terreno durante el Antiguo Testamento. Egipto, Babilonia, ¿y cuál fue la otra, mis hermanos? Asiria. Asiria, muy bien. Y recordemos que Asiria es el imperio que destruye a el reino del norte. De hecho, eso es una historia muy interesante porque usted se va a dar cuenta que el rey del reino del norte hace alianzas con otros pueblos para lograr derrotar a Siria, pero le sale mal. Y una de las quejas de los profetas es que le dicen al rey que en lugar de descansar y confiar en el Señor, él buscó alianzas con otros imperios y con otros reinos y a la final no le funcionó porque Kedorlaomer, que era el rey de Asiria, termina destruyéndolo, ¿no? Entonces, esa historia es muy interesante. Sería la opción número 2 o la B. Muy bien, mis hermanos. Siguiente pregunta. Dice, ¿el Antiguo Testamento difiere de otras historias del Antiguo Cercano Oriente? ¿Por qué? A ver, ¿por qué cree usted que la historia del Antiguo Testamento es diferente a las que se cuentan de esa misma época? Porque incluye lo antiguo. Muy bien, mi hermano Leiner, muchas gracias por tu participación.
porque en la historia del Antiguo Testamento usted va a encontrar que se agregan los errores, los pecados, las caídas, y esto no es común en los escritos de esa época. De hecho, la gente solía escribir lo bueno, lo que resaltaba de sus reinos y sus imperios, pero es curioso que como esto no es a mano de un hombre o no nace de la mente de un hombre más bien, sino de la mente de Dios, Dios no tiene problemas en incluir la historia de sus reyes caídos, de las personas que erraron, que se equivocaron, del cómo el pueblo fue rebelde una y otra vez, porque a la final la historia siempre se trató de Dios y de cómo Dios se glorificó y creció usando aún personas imperfectas y que eran rebeldes una y otra vez, ¿no? Pero al final cumple su plan y eso no fue impedimento para que Él se glorificara, mis hermanos. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la 3 o la C. Muy bien, continuamos. La intención de los autores del Génesis 1 al 11 no fue basar de forma histórica su entendimiento de la creación y del comienzo del mundo. En vez de ello, trataron deliberadamente de comunicar algo importante acerca de Dios y de las escrituras fundamentales de la existencia humana. Para esto usaron con frecuencia el tema sobre... ¿Cuál fue el tema preeminente en estos capítulos? El exilio. Bueno, digamos que uno va conectado del otro, pero la respuesta correcta aquí es el exilio. Esa es la palabra que vemos en ese, digamos, tema central de esos primeros capítulos. Y el exilio en este contexto significa de cómo Dios, en lugar de acabar con Castigar. ellos, los dispersaba o tenía misericordia de ellos. Pero la respuesta correcta es la 4, mis hermanos, el exilio. Muy bien. ¿Cuál fue el hijo de Isaac y Rebeca que entró en un pacto con Dios y se convertiría en Israel y se transformaría en el padre de las 12 tribus? A ver, ¿quién? Jacob. Ah, bueno, esa estaba muy difícil. Muy bien, esa es la opción 2, mis hermanos. La historia del pacto de Abraham comenzó en la Torá y concluye la transición en el libro de... ¿Qué dice usted? Deuteronomio. No, No. Josué. Pastor. en Josué, muy bien, porque ya en Josué es donde entran a la tierra prometida, entonces ahí se concluye esas promesas y ese pacto, ¿no? En donde Dios ya le entrega la tierra prometida como tal al pueblo. Entonces es Josué, la opción número 2. Muy bien, la historia deuteronomista abarca los libros de... ¿Recuerda usted cuál es la historia deuteronomista? Bueno, les voy a recordar. La historia de... Pues La- Samuel, Reyes, Primera de Reyes. y primera y segunda de Reyes. Mis hermanos, tengamos en cuenta que la historia deuteronomista es uno de esos periodos cronológicos que estudiamos, ¿verdad? Y ese periodo lo comprende Josué, Jueces, primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes. Quiere decir que es la opción número 1 o la A. Este es uno de los periodos dentro de la cronología del Antiguo Testamento. Muy bien, ahora está. La monarquía de Israel fue única en comparación con los demás reinos del antiguo cercano oriente en el hecho de que poseía un sistema de controles y equilibrios. Este sistema incluía... ¿Cuál es la respuesta correcta? El pueblo, profeta y Dios. A ver, ¿quién más daba una respuesta? La tercera. Sí, pastor, la tercera. La Los reyes, los profetas y los Reyes, los sacerdotes. profetas y los... Muy bien, mis hermanos, muy bien. Este era el sistema que utilizaba
el pueblo de Israel. Ahora, entendemos que este sistema no se lo inventó el hombre. Claramente fue Dios el que lo instituyó, pero este era el sistema, ¿no? Dios está sobre todas las cosas en este sistema, pero el sistema como tal es la respuesta número 3. Habían reyes, habían profetas y habían sacerdotes. Muy bien, adelante. Bien, mis hermanos, entonces esta pregunta dice, ¿cuáles fueron los dos primeros reyes cuando se dividen los reinos? Roboán y Jeroboán. La de Ay, Roam. Quedaban y Roam. Muy bien, ¿y quién me dice, Roboam, de cuál reino era? Roam del sur. Muy bien, mi Reino del hermano Sur. Cristian. Eso quiere decir que Jeroboam es el primer rey del reino del norte. Muy bien, mis Ujú. hermanos. Sería la respuesta 4. Bien, mis hermanos, aquí dice que el tema del exilio fue discutido durante Génesis 1 al 11, aunque también es un periodo prevalente durante la historia de Israel, ¿no? Desde el 587 hasta el 537 antes de Cristo. ¿Cuál cree usted que fue el propósito de este exilio que fue ocasionado por Babilonia? Como la El segunda, cuatro. pastor. La Bueno, ver- voy a leerle las respuestas. ¿Por qué cree usted que hubo ese exilio en el cual Babilonia destruye la ciudad, destruye el pueblo de Judá como tal y se los lleva, los deporta, ¿no? Ahí está la historia de Daniel. Aunque la bueno, ver- a mí debemos entender también, y esto es algo que se me olvidó, digamos, eh, compartirles, y es que cuando Babilonia destruye el pueblo del sur o el reino del sur, no lo destruye de un solo tajo. Cuando usted lee la historia se va a dar cuenta que lo destruye en 3 partes. Y la primera deportación es cuando se lleva a Daniel, pero luego hay otra, y la tercera es cuando ya destruye el pueblo, destruye el templo, la ciudad. Así que Babilonia destruye al reino del sur en 3 partes, para que usted lo sepa, ¿no? O en 3 pasos. No es de una sola que llegan y destruyen a todo. De hecho, la primera vez que llega Babilonia pone un rey que ni siquiera era de la línea de David, ¿no? Sino ya es un títere de Nabucodonosor. Pero pues bueno, él es el que al final termina haciendo que destruyan la ciudad. En este caso, mis hermanos, ¿usted cree que el exilio sirvió como castigo al reino del sur por su rebelión contra Dios, incluyendo la idolatría, prostitución del templo y lucha interna? Bueno, no necesariamente fue ese, ¿no? En segundo lugar, dice el exilio restableció la identidad del pueblo de Israel y que tuvieron que considerar su creencia en Dios de Israel en lugar de su posesión del templo. Su identidad cambió de una identidad cultural a una identidad religiosa. Bueno, tampoco, necesariamente no fue esto, ¿no? El último dice que el exilio no tuvo un propósito explícito. Bueno, ya de plano esta la desechamos porque en Dios todo tiene un propósito. Entonces la respuesta correcta sería la tercera. El exilio fue usado por el Señor para establecer una nueva... Perdón, la respuesta correcta sería la segunda. Yo me volé la tercera. El exilio restableció la identidad del pueblo de Israel, ya que tuvieron que reconsiderar su creencia en el Dios de Israel en lugar de su posesión del templo. Su identidad cambió de una identidad cultural a una identidad religiosa. Esa es la respuesta correcta, mis hermanos. El pueblo tuvo que valorar muchísimo más las enseñanzas del Señor cuando ya no tenían el templo. Recuerden que para el Antiguo Testamento no existía el antiguo pacto si no había templo, y cuando Dios les quitó el templo, pues era muestra de que habían sido rebeldes y habían faltado al pacto. Pero cuando el templo es destruido, ellos tienen que igual continuar su relación con Dios y empiezan a descubrir y a reconstruir esa identidad que ya no se basaba solamente en una cultura como tal, ¿no? Sino en una identidad religiosa, en su Dios y en las enseñanzas de su Dios. Muy bien, vamos a darle finalizar cuestionario.
mis hermanos, si usted respondió todas las preguntas de esta manera, eh, nos sale que hay una errada, mi hermano. ¿Cuál es? Ah, bueno, en Creo que esa, acá hay una pregunta rara, sí, señor, sí, sí, porque sí. sí es Tanakh, pero pues veis si son correctas, Es dice el Tanakh, canon pero judío también letrado. es el canon judío. Muy bien, sí, sí, sí. Esa la Esa, podemos corregir si ustedes lo desean para que obtenga el puntaje de cien por la ciento. segunda, No es incorrecto si usted dice el canon judío y no es incorrecto si dice Tanakh, pero teníamos una opción que no miramos y es B y C, que era la respuesta correcta, ¿no? Entonces ahí podemos corregir esa y que finalizaríamos me el entendió a mí cuestionario con también. el puntaje del ¿Eso se lo 100%. mando yo a usted? ¿Usted lo manda ahí para mí? No Listo. toca. Muy bien, mis hermanos. Mi hermano, si quieres ya dejemos de compartir y nos despedimos. Muy bien, mis hermanos, les agradezco mucho, de verdad, para mí es todo un gozo y un placer poder pasar estos tiempos con ustedes y yo espero que usted se lo esté disfrutando. Mi intención a través de estas clases es traerle algunos datos que no ofrece el material, aunque el material es muy bueno y completo, yo le traigo unos datos ahí adicionales para que usted se anime y se siga conectando y siga animado en nuestras clases. Recuerde una vez más que si tiene problemas con la plataforma, en el transcurso de esta semana o con el transcurrir del tiempo vamos a comprometernos a poder resolver esos inconvenientes, así que no se me vaya a desanimar. Una vez más, mis hermanos, les pido que sigan adelante, que estudien. Yo les comparto el material en el grupo de WhatsApp para que usted pueda ir realizando la lectura y que cuando venga a la próxima clase no venga desde cero. Y si usted tiene algún inconveniente durante la semana, por favor escríbanos al grupo. Recuerde que yo por lo general no respondo mucho por mi horario laboral, pero nuestro hermano Héctor Márquez nos ha estado ayudando y él ha estado muy pendiente de aquellos que tengan algún inconveniente. Él les va a estar apoyando en toda esta parte de la plataforma, si tiene algún inconveniente con la inscripción, que de hecho aprovecho para recordarles, mis hermanos, que una cosa es la creación del usuario y otra cosa es el formulario que se les compartió para poder tener algunos datos de ustedes, ¿no? Algunos llenaron el formulario que se les compartió por el grupo y pensaron que a través de ese formulario ya tenían su cuenta creada. No, son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es el usuario de la plataforma y eso usted debe crearlo o con la ayuda de mi hermano, ahí nos apoyamos, pero otra cosa es el formulario y hay gente que falta por diligenciar ese formulario, ¿no? Donde vamos a tomar sus datos y tener, digamos, una base de datos para saber quiénes están perseverando en este proceso, a quién necesita apoyo y todas estas cosas. Entonces, mis hermanos, no siendo más, quiero pedirle a nuestra hermana Vanessa, que la veo ahí en pantalla, que nos pueda despedir con una oración y de esta manera damos por terminada la clase del día de hoy. Bueno, Padre amado, te damos gracias por este bonito momento que nos permites compartir, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que por medio de tu presencia podamos tomar todas estas enseñanzas que nos puedes compartir en este tiempo. Damos gracias, Señor, por la sabiduría, el entendimiento que nos das a cada uno de nosotros para poder captar todas estas enseñanzas y pedirte que sigas, Señor, obrando en cada una de nuestras vidas, en el pastor Sebastián, en los hermanos que hacen parte de todo este proceso para que podamos aprender cada día más de tu palabra, Señor, del conocimiento que es bueno nosotros como hijos tuyos tener, Padre bendito. Pedimos que esta noche, Señor, sea una noche de descanso y que tu presencia nos acompañe y que mañana sea un día nuevo, Padre, renovando nuestras fuerzas a cada uno de nosotros. Te damos gracias por este bonito tiempo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.